Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cartas para el mundo. Y leemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cartas para el mundo. Hemos podido ver cómo somos cartas de Cristo, una carta, un escrito que alguien hace para dirigir a otra persona y darle una noticia. Y entendiendo que somos cartas de Cristo, sabemos que somos cartas escritas por una persona a quien precisamente nuestro Padre hace que seamos cartas de Cristo y que estemos escritas para poderle dar una buena noticia, en este caso al mundo. Por eso, cartas para el mundo. Somos cartas para el mundo. Y es que podemos entender que el mundo no lee Biblia. El mundo no se congrega. El mundo no busca de Dios ni a Dios. El mundo no tiene ni siente necesidad de cambiar. Y cuando digo no tiene necesidad de cambiar, no es que para nosotros no creamos que sí tiene, es para ellos que dicen yo no tengo por qué hacerlo, yo así estoy bien. Recordemos, yo creo en Dios a mi manera. Entonces somos cartas enviadas para que, ya que ellos no leen Biblia, no buscan una iglesia, no buscan orar, no buscan conocer de su Creador, nosotros podamos llegar y sea la manera en que, leyendo nuestras vidas, puedan acercarse a el remitente, que en este caso es nuestro Padre Celestial. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él envía a Cristo. Y cuando muere en la cruz y resucita, todo el que le acepta a Él en su corazón como Señor y Salvador y vive conforme a lo que Cristo dice en su palabra, se hace una carta, pero es con un propósito. Y una carta no se queda en el lugar del remitente, sino tiene que ir al destinatario. Por eso somos cartas, pero enviadas al mundo. Necesitamos ser leídas por el mundo. Y es que tenemos que entender que nuestras acciones son la base de las opiniones que los demás usan para crear, valga la redundancia, una opinión de quiénes somos. Son nuestras acciones las que hacen que los demás puedan señalar o puedan mostrar o puedan decir o puedan comparar. Es nuestra vida, nuestras acciones. Y Jesús habla de esta limitación humana de poder escudriñar los pensamientos y las emociones de otros. Por eso aquí en Mateo resalta la importancia de nuestras obras. Dice que es con obras, no somos salvos por obras, Efesios capítulo 2, pero nuestras obras muestran nuestra fe y nuestra salvación.
Y Jesús establece que nuestras obras deben de ser claras y transparentes como la luz, para que cuando alguien que no es de la luz nos vea, pueda ver en nosotros la luz de Cristo. Leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, acerca de Pablo, que decía que no necesitaba carta de recomendación, veíamos cómo Pablo muestra una preocupación por la responsabilidad que él tenía como ministro de Jesucristo. Él allí plasma en estos capítulos una defensa de su ministerio y también, más que una defensa, está mostrando a la iglesia una enseñanza profunda acerca de la responsabilidad que cargamos cuando nos convertimos en representantes del reino de los cielos, en hijos de Dios, en cristianos, aquí en la tierra. Y es que podemos ver que es una responsabilidad doble, porque tenemos una responsabilidad con el que nos llamó de tinieblas a luz, pero también tenemos una responsabilidad con todos aquellos destinatarios a los cuales esta carta va a llegar, a los cuales van a leer nuestra vida. Y podríamos preguntar por qué somos cartas abiertas y por qué Pablo dijo somos cartas abiertas, y ya lo hemos respondido. Y es porque el mundo nos va a leer a nosotros, ya sea para criticarnos, para juzgarnos, para justificarse, ¿no? Para lo que sea, pero tiene un referente al cual ver y al cual señalar. Ahí es nuestra verdadera oportunidad para tratar de ser una carta de Cristo y poder hacer que sea leída por el mundo y que la lea de la mejor manera. Somos cartas abiertas para que hombres y mujeres de nuestro entorno nos puedan leer y puedan también recibir la misma vida que un día nosotros recibimos. ¿Y con qué propósito? Dice este versículo que es para darle la gloria a Dios. Porque como cartas abiertas debemos tener conciencia de la responsabilidad que tenemos cuando tomamos la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y sobre todo de tener conciencia de la responsabilidad de que vivo en un mundo donde todo el mundo, o vivo en un mundo donde cada persona, toda persona no cree en lo mismo, no piensa lo mismo, cada quien tiene su manera de actuar, su manera de creer, su fe totalmente diferente. Por eso es que somos cartas para el mundo, cartas para aquellos que no conocen a Dios. Y la mejor forma de permitir ser leídos es con nuestro comportamiento donde quieras que vamos nosotros. Este versículo que leímos nos deja ver que si nuestras obras son buenas delante de los demás, entonces Dios va a ser glorificado y nuestro Padre es glorificado, pero también su gloria desciende sobre cada persona que puede leer una carta correctamente, porque puede ver el Evangelio en nuestras vidas. No hay nada de bueno en nosotros, pero cuando nos negamos a hacer cosas que tal vez todo el mundo hacen, algún día podrán notar que sí había una diferencia y podrán ver que realmente sí hubo algo que marcó nuestro corazón. Mas si nuestras obras o nuestra vida son contrarias a lo que la palabra dice, a lo que aprendemos, a lo que el Espíritu Santo escribió en nuestros corazones, entonces realmente por eso es que somos culpados, juzgados, criticados, y realmente también ahí debería haber una carga, y hoy es importante que la entendamos, que podemos ser culpados por cerrar la puerta de salvación a alguien que necesita de Dios. Porque si nuestra actitud, nuestras acciones no son las correctas, muchos no querrán buscar de Dios. Y tenemos que entender que aunque la medida, la estatura es Cristo, el mundo no lo sabe. Y el mundo necesita ver cristianos, personas que realmente amen y vivan lo que aman. Por eso la responsabilidad tan grande de ser una carta y de entender que somos enviados al mundo.
tenemos que pensar que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando tuvimos este nuevo nacimiento, que la palabra nos enseña que es de lo alto, cuando recibimos vida eterna del Padre a través de Jesús, el único camino, también recibimos una responsabilidad inmensa. Por eso Jesús dijo que no estaríamos solos. No estamos solos. Nosotros cumplimos con nuestra tarea y Dios cumple con la de Él, que es la más grande. En los versículos 4 y 5 de segunda carta a los Corintios de capítulo 3 dice que el mismo Señor que nos envía a ser sus testigos, que nos envía como cartas al mundo, como embajadores, Él es el mismo quien nos capacita y nos fortalece para hacerlo de la mejor forma, pero yo tengo que tener una buena relación con Dios para poder dar un buen testimonio transparente delante del mundo. Es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos forma, es Dios quien nos instruye, quien nos enseña, quien nos forma, para que podamos ser esos dignos representantes de su reino. Al final, si somos esas cartas de presentación del reino de los cielos y de Cristo aquí en el mundo correctamente, todo esto no tiene mérito alguno en nosotros, sino dice la palabra que todo es para la gloria de Dios. Cartas para el mundo. Entender que el mundo siempre nos va a juzgar, el mundo siempre nos va a criticar y el mundo siempre va a poner la mirada en nosotros para saber qué tanto vivimos de lo que hablamos. Por eso, repito, es doble responsabilidad y es doble responsabilidad que debemos de asumir delante de Dios, pero también delante de los hombres. Cartas para el mundo. Oremos. Padre eterno, gracias. Gracias, Padre hermoso, por un día más de vida, por enseñarnos, Dios, de tu palabra, de tu verdad, Dios, de la responsabilidad que tenemos, Señor, de impartir con nuestras vidas, bendito Dios, de que es mejor no hacer lo que no debemos hacer y mejor hacer lo que tenemos que hacer, porque el mundo está observando, Dios. Entender que tenemos una responsabilidad delante tuyo, Dios, de no negarte. Tu palabra me enseña que el que te niegue delante de los hombres, tú también le negarás en el día del juicio. ¿Y quién quiere ser negado? Nadie. Por eso, Padre, ayúdanos a no negarte con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, Dios, sino que, aunque a algunos no les guste nuestra manera de vivir y no compartan nuestra creencia y nuestra fe, no estamos para estar contentos si están acordes a nuestra fe, sino por el contrario, necesitamos es que vean nuestra fe. Que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, no es lo que a nosotros nos debe interesar. Lo que tenemos que hacer es mostrar nuestra fe. No es si estamos de acuerdo en si la carta está bien escrita o si será que Dios tiene la razón. Es simplemente llevarla al mundo. Llevar el mensaje de salvación, predicar y mostrar que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida y que solamente tú nos puedes llevar al Padre. Que tú eres suficiente, Dios. Y que cuando llegamos a ti, Dios, no hay vuelta atrás. Que quedamos impregnados, Dios. Y que lo único que nos resta es mostrarte tal y como eres, Dios. Ayúdanos, Padre, en esta tarea tan ardua, Papá lindo. Te amamos y te bendecimos y dejamos esta mañana en tus manos, orando en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Puedes esconder, no te puedes
enciende